Hola, bienvenidos Hola. a un nuevo programa de Converso Verso a Verso, el podcast del Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza. Y una vez más vamos a comenzar el día de hoy presentando a la muchedumbre de conversos que ha venido a reunirse alrededor de la mesa cuadrada aquí en Semilla Radio. En primer lugar está Axel Aguada. Hello, we're here. En tono de Batman. César Cárdenas. Hola, ¿cómo están? Dodo Robles. Hola, ¿cómo están? JJ. Hola, buen día. Y mi nombre es Ibert Cruz y vamos a arrancar con la primera pregunta. Y esta pregunta dice, hola, me surge una pregunta al respecto de los versículos que se usan en las iglesias para pedir el diezmo. Por mi parte, tengo la convicción de dar mi diezmo a Dios, pero me queda la duda si los versículos que se utilizan para motivar a la congregación están en el contexto o si están dirigidos a cristianos. Un ejemplo que pone esta persona es Gálatas 6:9. Nos lo pone en la Reina Valera contemporánea. La voy a leer en la Reina Valera contemporánea, luego la leemos en la Reina Valera 60, que es más, más familiar para nosotros. Dice Gálatas 6:9, Dios nos retorna multiplicado todo lo que le damos. Este es el principio de la generosidad. Lo que sembramos cosechamos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. ¿Es bíblico que Dios nos retorna multiplicado? Siento que usamos a Dios como un banco que nos va a regresar un interés. ¿Alguien tiene la versión Reina Valera 60? Gálatas 6:9. Aquí hay uno. Aquí lo tienes, César. No, está bien la Reina Valera contemporánea, es que no, el principio que leíste no me sonó. Debe ser un versículo antes. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero lo anterior no está. Ahora, es interesante que ese versículo es una conclusión de algo que se dijo. Claro, porque Entonces, estamos al final de Gálatas, al final, ajá. además. Y que ahí justo dice, entonces, no nos cansemos de hacer el bien, ¿no? O sea, justo es una conclusión no solo del libro, sino de algo que se ha dicho atrás, ¿no? A lo mejor habría que... Viene hablando Sí. de esta parte en la que dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. E incluso antes, en el versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrará, eso también segará. Y creo que está hablando precisamente de un tema más de conducta, porque el capítulo 6 comienza diciendo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, los que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismos, etcétera, etcétera. Entonces, como que no está hablando de dinero en Gálatas 6 específicamente. No, porque precisamente viene después de Gálatas 5, donde Pablo define las obras de la carne y el fruto del espíritu. Y como que la conclusión del fruto del espíritu da pie a que escriba Gálatas 6, donde nos está invitando a estas buenas obras que son en el espíritu. Y entonces es esta conclusión: no nos cansemos de hacer el bien o de andar en el espíritu, crucificando la carne con sus pasiones y debilidades, porque a su tiempo vamos a cosechar, ¿no? buenos frutos si permanecemos en el espíritu. Entonces, sí, de lo económico para nada está hablando. El verso 6, en la NTV lo voy a leer, dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. A fin de cuentas tampoco habla de un diezmo, ¿no? Este versículo, es decir, tampoco dice que sea compartiendo dinero con ellos, o sea, sino apoyarlas, proveer para las necesidades de quien está enseñando. Aunque no lo... Pero no, es un versículo, cuando realmente todo el resto del contexto habla de lo que decías ahorita. JJ. Y ahora, probablemente, si lo extendemos en alguna manera, ¿no? Dar un diezmo es algo bueno, ¿no? Y no se cansen de hacer el bien, podría aplicarse de alguna manera a eso. Pero lo que no creo que haya el lazo es entre el porcentaje en que Dios va a regresar. Es decir, si doy mi diezmo, 10 pesos, no es que está diciendo que Dios me va a regresar multiplicado el dinero, sino probablemente si estoy ejerciendo fe al dar una ofrenda, pues mi fe va a ser fortalecida y probablemente va a ser multiplicada más que el dinero, ¿no? O algo así.
Yo creo que si alguien diera su diezmo así pensando en, como dice la pregunta, una inversión, una manera de poder yo tener, es decir, mejor le invierto aquí y para poder ganar dinero. Si en eso está mi corazón, ¿verdad? Ese es mi tesoro, pues así Claro. va a estar mi corazón. Y no, Claro. Corintios menciona, y creo que en ese contexto sí habla del dinero, sobre que el que siembra escasamente segará escasamente también, Ajá. pero creo que no se refiere precisamente a cantidad, sino a la actitud, ¿no? Exacto. Que Dios nos ha llamado a tener un corazón generoso, que eso no necesariamente implica cuánto, ¿no? Porque hay también, no sé si en ese mismo pasaje o en otro de Corintios, no sé si primera o segunda, pero habla de cada uno como propuso en su corazón, ¿no? Ujú. De ahí es donde tiene que dar. Entonces, lo que le interesa a Dios es la actitud del corazón. Digamos, el corazón de ese versículo es que propongamos cada uno como propuso en su corazón. Y está hablando, ¿no?, de una ofrenda para otra iglesia, ¿no? Para otros hermanos que están padeciendo necesidad en un siglo que había pobreza por la persecución. Y entonces les está pidiendo, pero ese proponerse su corazón es platica con Dios, ve que te ha prosperado Dios, ponlo delante de Dios y a ver qué te pide Dios, ¿no? Sí, creo que la regla general es más bien las actitudes del corazón, ¿no? Pues sí, uno puede dar mucho dinero y tener un corazón escaso, ¿no? Como la viuda, ¿no? Que pone de lo que le faltaba, porque ni siquiera de lo que le sobraba, y era muy, muy poco a comparación de Claro. que Ajá. puso bastante y el Incluso corazón era diferente. Pablo, no recuerdo si, igual, creo que es en 2 Corintios, que habla de los de Acaya se dieron primeramente ellos al Señor y luego habla de la ofrenda que entregaron, pero es lo primero, darse a ellos. ¿no? De hecho, algo bien bello de la comparación que había entre el Dios de la Biblia, digamos, y los dioses paganos, es que, una comparación de culturas, es que los dioses paganos exigían sacrificios, bueno, no sabían cuál era su voluntad o qué les agradaba, entonces las personas tenían que descubrir de qué manera saciar a este Dios, ¿no? Darle de comer de alguna manera, y que eso hacía que él beneficiara las tierras. Entonces había como esta... Pues es una especie de contrato, casi, ¿no? Exacto, pero el Dios de la Biblia sí pedía ciertos rituales, ciertos sacrificios, pero siempre tenía que estar involucrado el corazón. Hablando del Antiguo Testamento, Ajá. podía rechazar la ofrenda si no era con la actitud correcta. Y de hecho, Dios en un salmo dice, pues, o sea, ustedes creen que me como todo lo que sacrifica, ¿no? Que, o sea, estoy hastiado, incluso en Isaías dice, de todos sus sacrificios. O sea, uno puede adorar y echar 1000 becerros al sacrificio y Dios puede rechazarlo porque no tiene la actitud correcta. Y de hecho David dice que el corazón contrito y humillado es lo que Dios no desprecia. Entonces, para hacerlo de manera más concreta, ese versículo yo creo que no está hablando de dinero, ni es una promesa de que lo que tú des va a regresarte multiplicado en términos económicos. Otro versículo que nos pone acá, que ese es yo creo más común, es el de Malaquías 3:10, que dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué onda? ¿Ese versículo es válido para el tiempo de diezmos, digámoslo así? Es que yo creo que, bueno, no sé si me estoy adelantando, alguien... Yo creo que hay que entender otra vez su contexto, en qué momento se está Dios hablando al pueblo. Es parte de una profecía a un pueblo que en toda la carta les menciona cosas que han dejado en su devoción y su adoración a Dios, ¿no? Que están viendo, dice, es ahí, ¿no? En Malaquías, que dice que tienen sus casas artesonadas y de lujo y la casa de Dios está toda abandonada. Ajá, como que hay hay varias veces que se repite, en esto me han robado, en esto han descuidado su devoción a mí. O sea, traían los animales más chafas, ¿no? Sí. Porque lo hacían de forma religiosa, como cansados. Entonces, más bien es el principio que vamos a aplicar, o sea, otra vez, si vamos a dar, debemos dar con la actitud correcta, con devoción a Dios, ¿no? Entonces, más bien creo que es la exhortación del texto, más como, no me das, ¿no? Más bien es... Y sí, yo creo que sí hay una especie de
no sé si decir desafío, pero sí que Dios está desafiando y poniéndose a prueba, diciendo, o sea, cuando yo he fallado, o sea, pruébenme, o sea, no soy digno de adoración, o sea, cuando yo he pagado mal, digámoslo así. Sí, ¿no? y entendiendo el contexto del libro de Malaquías, es un pueblo que ha caído en rebeldía, y entonces es una serie de preguntas retóricas. Oye, me preguntas por qué sucede esto, y entonces les contesta, pues es que tú has obrado así y así y así. Me preguntas por qué mis respuestas han sido de esta manera, es que tú has obrado así y así. Cuando Dios ya les había dado una ley, donde en esta ley les pedía que diezmaran, lo primero tanto de la cosecha como de su ganado, aún el primogénito tenía que ser entregado a Dios, consagrado a Dios, o sea, lo mejor, precisamente porque Dios estaba buscando el corazón de su nación y que confiara su nación en Dios y no en los primeros frutos o en sus riquezas, sino en la fidelidad de Dios. Por eso también tienen el día de descanso y de tanto en tanto un periodo largo donde se dejaba descansar la tierra y entonces iban a ver la fidelidad de Dios. Entonces, Dios no está buscando sus recursos, sino su corazón. Ahora, yo creo también hay un problema en la lectura del texto generalmente, porque el texto dice ahí en el versículo 10, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No dice que derramaré sobre ustedes dinero hasta que sobreabunde. Y el dinero no necesariamente es una bendición. Le puedes preguntar a la familia que se está despedazando por la herencia del papá, a los hermanos que se matan por el dinero que hay en la casa. O sea, el dinero no necesariamente es bendición. Exacto. Y lo que Dios está prometiendo es, pruébenme, confíen en mí y van a recibir bendición hasta que sobreabunde. Pablo No le dice a necesariamente Timoteo, es ¿no? Que dinero. el principio de todos los males es el amor al dinero. Pero gran ganancia Es la piedad acompañada añada de de contentamiento. La piedad es la gran ganancia. Exactamente. Ahora hay algo bien interesante en que la Biblia sí muestra que el lugar que le damos a nuestra cartera, al dinero, está muy ligada al corazón, ¿no? Exacto. Entonces, otra vez, no hablando de cantidades, pero... Y no hablando tampoco de la pregunta que hace este hermano, porque se ve muy sincero, pero muchas personas alrededor de estos temas de los diezmos y ofrendas siempre tienen conflictos en casa con su economía, tienen otra serie de problemas y ponen esto más como la excusa, ¿no? Aunque es cierto que es un problema en las iglesias que piden mucho dinero. Sí, Muchas a iglesias. veces el problema está en el Sí, pastor que sí. está ligado su corazón al de Exacto. la billetera. Sí, lo que yo Exacto. veo en la pregunta es eso. El que manda la pregunta me suena que está dudando de que debieran usarse esos versículos. Exacto. O sea, Como que un medio. así es, que le, Sí. le queda claro. Y él dice, creo, o sea, yo mis diezmos los voy a dar de todas maneras, voy a dar mi diezmo. Pero claro. lo que no estoy muy Seguros entendido es del si, texto. Sí deberían usar Entonces, si esos son los versículos. ¿Qué versículos podríamos tomar para asentar el diezmo? De 2 de Corintios. Corintios 9. 2 de Corintios 9. Sí, cada quien dé como propuso su corazón, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, Tristeza, eso habla de necesidad. como propuso en su corazón, no habla de un diezmo. Exacto, no, ¿No? pone un Una- no pone un porcentaje, ¿no? No, más bien pone el carácter, ¿no? Más bien pone El tu corazón a carácter. prueba. El corazón. Yo diría lo que tú siempre dices. La Biblia en el Nuevo Testamento no especifica Exacto. una cantidad, no habla de diezmo. Puedes dar el 90% si tú quieres, pero el 10% es una buena cantidad que prueba tu fe y te hace depender de Dios. Creo que eso es algo que, como dices, hemos platicado tal vez, no recuerdo si aquí Creo que en sí, Converso, en alguna ocasión, programa. pero creo que es una manera muy sabia de ver tu ofrenda, tu diezmo. La iglesia cristiana, ¿no? La iglesia desde el Nuevo Testamento ha tomado la medida del diezmo como lo hacía el pueblo de Israel, ¿no? Como estaba en el Antiguo Testamento. Pero como decía Alex, eso puede ser una medida, ¿no? Dependiendo de cómo Dios te ha bendecido y como Él ha puesto en tu corazón, pues ese puede ser como el mínimo, por así decirlo. Sí. Yo creo que para empezar es fácil de calcular. Exactamente. Número 2, menos del 10% no requiere fe. O sea, es como muy fácil. Creo que del 10% para arriba requiere que ejerzas fe en que, pues, o sea, todos los que hemos diezmado, la primera vez del diezmo, híjole, sí, uno sí le piensa, no voy a llegar a fin de mes. Y requiere fe. Y hay veces que la segunda y la tercera y la cuarta. Y sí, o sea, sí te dispones a orar y Señor, o sea,
mis cuentas tal vez no me están cuadrando, pero quiero que seas el primero, y entonces ayúdame a apartar, y lo que aparté diligentemente dártelo, sin buscar esa parte que tú me des o porque tengo necesidad, sino hacerlo con un corazón sincero. Y si hay un trato muchas veces continuo. Con a la veces, fe. Ajá. Sí, porque es que clásico. Tengo un amigo que decía, pues este mes le tocó a Dios disparar la comida, no hubo diezmo, le tocó a Dios dispararlo porque Dios me prestó. ¿Cómo era el chiste de este niñito? Que le dan sus papás, toma 10 pesos para que te compres algo y toma los 10 pesos del diezmo que te toca dar. Y entonces va corriendo el niño y se tropieza y se le caen 10 pesos y se pone a llorar. ¡El diezmo se perdió! Yo me lo sabía con vacas, ¿no? Él es el señor que tiene 2 vacas y le dice, Señor, una vaca es para ti. Y luego viene una tormenta, algo así, y al día siguiente entra el señor llorando y su esposa le dice, ¿qué pasó? Se murió la vaca del señor. Exacto. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Sí, antes de que... Te quedas pensando en cuántas veces lo has hecho así, ¿no? Cuando estás ahorrando con un propósito y ejercitas la fe para apartar tu diezmo, híjole, pero si no, se va a ir un mes más de alargue, el ahorro. Me recuerda cuando lo que platicábamos hace unos días con Benja, creo que esto de que hay personas que preguntan ¿cómo resuelvo mi problema económico? Y se les dice, pues mira, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. No, pero eso ya sé. Pero yo quiero saber cómo resuelvo mi problema económico. Bueno, pues si lo primero realmente lo supieras, seguramente lo segundo estaría pues en fe, ¿no? En fe. No precisamente resuelto, pero en fe. En fe. Y ahí va a suceder. Y bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Agárrate de Mateo 6:33. Pero así, Exacto, agárrate con los dientes. Hola, buenas noches. Mira cómo se hizo tarde tan rápido. Bueno, en el anterior nos decían buenos días y ahora son buenas noches. Buenas noches. Es tiempo de videojuegos que pasa rápido. Quisiera hacerle un par de preguntas. Estoy leyendo los evangelios. Tengo un año que me convertí. Y en Mateo 17, del 2 al 4, dice que Pedro ofrece hacer 3 albergues. Uno para Jesús, otro para Moisés y otro para Elías. ¿Cómo supo Pedro que eran ellos? ¿Quiénes eran ellos? Con Jesús habían estado ya mucho tiempo. Bueno, ¿cómo sabían quién era Jesús? ¿Sabían quiénes eran ellos? Exacto. ¿Cómo sabían que eran Moisés y Elías? ¿Qué A lo piensan? mejor Jesús lo saludó, ¿no? Hola Moisés, Hola Elías. Hola Moisés, hola Elías. Shalom Moisés, Shalom Elías. Nunca se me había ocurrido, pero tal vez. eso es exegéticamente Sí, sano. ¿Qué dicen? César recordado lo que... Yo me quedo con eso. Randy Alcorn en el cielo. César, Una de las platícanos. preguntas de si vamos a poder reconocer a la gente que conocemos en el cielo. Él dice, bueno, sin haber visto nunca en persona a Moisés y a Elías, pudieron saber que eran de ellos. De alguna manera, no sé cómo, pero pudieron saber que eran ellos. Pero la respuesta sería, la Biblia no nos dice cómo supieron. Pudo ser algo sobrenatural, como Randy Alcorn en este libro del cielo dice que en el cielo no vamos a ser más estúpidos de lo que somos ahora, sino más inteligentes. Y si ahora nos podemos reconocer, pues allá podremos reconocernos de alguna manera. Y pone como ejemplo este caso. O puede ser algo muy natural, como que efectivamente pues haya escuchado cómo se saludaron y ya. Pues sí, ¿no? a lo mejor es un resumen de una conversación que hubo, porque es una respuesta después de la conversación, ¿no? Ajá. Y lo que dices... A lo mejor sí, pues los presentaron, Pedro, Moisés, Pedro. O lo que dices, ¿no? Quizás el Señor les dio en ese Discernimiento. momento una capacidad especial para Discernir. conocerlos Ajá. y reconocerlos, ¿no? Y ahí estaban platicando, ¿no? Y ahí estaba... A lo mejor tenían Tan una, a gusto que ya una quería tabla hacer de su- estilos de barba. Estilo Moisés, estilo Elías, y entonces ya por las barbas. Es interesante porque es la transfiguración de nuestro Señor y de eso no hace ningún comentario. Ajá. Uno Sí, pregunta, oye, ¿y tú quién eres? O sea, ¿desde dónde? y eso que sus ropas brillaron Así y es. todo. Algo pasó ahí, pues que no era Ajá. cotidiano.
Ok, siguiente pregunta. Dice, bendiciones conversos. ¿A qué se refiere la Biblia en 1 de Juan 5:16? Cuando habla del pecado que no lleva a la muerte. Y ya que también la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿por qué hay un pecado que no lleva a la muerte? Nos llegó vía Twitter, esta pregunta. Entonces, ¿qué dicen? ¿Alguien tiene 1 de Juan 5:16? Sí. A ver. Y si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ok. ¿Qué onda con eso? ¿Quién? ¿Alex? Bueno, hay dos opciones que ofrecen, bueno, hay más, pero dos, las más famosas que ofrecen los comentaristas. La primera de ellas es, está hablando de un hermano que de alguna manera Dios ha decidido traer una disciplina que ha causado la muerte. Y tenemos algunos ejemplos en la Biblia, digamos. Ananías y Zafira. Algunos ponen a Sansón de ejemplo, ¿no? Simplemente Dios les ha llamado a casa, ha decidido en ese momento ese pecado que Dios ha decidido que tiene que volver a casa. Entonces, pues Juan dice, pues por él ya no pidas, pues la razón es porque pues ya está muerto. O sea, por eso dice, pues, pecado que no sea de muerte, ¿no? Porque que es de muerte, pues ya, ¿qué pides, no? O sea, puede salir herido el muerto. Exacto. La otra opción es que es una carta que en su contexto está abordando ciertos problemas de un grupo de prenóstico, ¿no? Y que dice que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros porque pues se hubieran quedado en la enseñanza. Y quizás lo que dice es, no pido que ores por ellos en el sentido de que han abandonado la fe, han apostatado y no... A lo mejor había hermanos que estaban orando porque regresaran como al Señor. Y lo que dice Juan es más bien tienes que dejarles para que Dios trate con ellos. Son las dos opciones que se ofrecen. Y simplemente como comentario, pues no es que el texto de Romanos de que la paga del pecado es la muerte esté en contradicción con este texto. Porque realmente todo pecado tiene como paga la muerte, solamente que ahí en ese contexto está refiriéndose a la paga general del pecado, ¿no? Que es la separación de Dios, y en este texto probablemente está refiriéndose más a disciplina y cuestiones más específicas. Yo pensaría esto, sí. Es decir, aquí hablamos mucho de que hemos nacido muertos, realmente. Esa condición que heredamos desde Adán, que murieron. No murieron biológicamente Adán y Eva, ¿verdad? Fue espiritualmente, y así hemos nacido todos. Necesitamos nacer de nuevo. Entonces, en principio estamos todos muertos por culpa del pecado. O sea, el pecado no nos da vida, el pecado nos lleva a la muerte. La vida la tenemos con Dios, el pecado nos separa, nos estorba en nuestra relación con Dios. Habla, hermanos, o sea, aquellos que ya han nacido de nuevo y que ahora ya tienen vida y que van a volver a pecar, seguramente. Y ese pecado no les va a dar más vida, al contrario, les va a estorbar en esta relación que ahora pueden tener con el Señor. ¿Verdad? Pero la blasfemia, el rechazo al Espíritu Santo, eso sí obviamente los llevaría a alguien a la muerte. A la muerte. Claro. En algún Porque- sentido, perdón. Porque la única manera en que podemos ser salvos es realmente confiando en lo que Dios mismo ha hecho. O sea, no por nuestras obras, no porque ahora ya no pequemos, sino porque hemos creído. Tan, tan. Ese es el origen de, yo así lo veo, el origen. Adán y Eva no le creyeron a Dios, le creyeron a la serpiente, y eso los llevó a pecar. Y me encanta que Dios no dice, ok, ahora ya no peques, sino cree, desde ahí arranca. Es por creer, es por fe. Y aún así te das cuenta cómo vuelves a pecar. Y ese pecado estorba en tu relación con Dios, sí, es cierto, pero no te lleva a esta muerte eterna. Porque de alguna manera, cuando se habla del Espíritu Santo que convencerá al mundo, dice de pecado, no dice de pecados en plural, sino de pecado, de juicio y de justicia. Porque hay un pecado que es el imperdonable, que es el no creer en el sacrificio de Cristo. Todos los otros pecados pues, tienen solución en la cruz. Pero si no crees, entonces ese pecado es de muerte. No hay cómo escapar de eso, ¿no? Porque incluso la corriente de ese momento, de los gnósticos,
tenía una serie de rituales que era como irte adentrando y alcanzar un conocimiento más supremo que los demás, obvio, haciendo a un lado el sacrificio del Señor, ¿no? Claro. Que incluso estaban dentro de la iglesia, esta corriente, ¿no? Entonces, ese es el pecado, no creer. Exacto. Hay un libro que tienes, Alex, sobre preguntas difíciles o textos difíciles. ¿Cuál es el libro? ¿Lo puedes recomendar? Es un libro de Norman Geisler. Está solamente en inglés. Ah, no, creo que hay una versión en español, de hecho. Creo que yo traje una librería. En inglés se llama El Gran Libro de Grandes Dificultades. Y simplemente tiene como 300 dificultades que hay en la Biblia, pero la premisa del libro es que la Biblia es un libro no de contradicciones, sino que puede tener a lo mejor grandes dificultades, pero que entendiendo el contexto, entendiendo la Biblia siendo su propio comentario, uno puede resolver la mayoría de esas grandes dificultades. En español creo que solo se llama como Grandes Preguntas de la Biblia. En español debe llamarse The Great Book of Great. Exacto. Muy buena. Muy buena. Vámonos con el último correo. Bueno, también llegó a través de Twitter este mensaje y dice: hay 2 preguntas que quisiera pudieran ayudarme a aclarar. 1, ¿puede una persona nacer de nuevo, morir y volver a nacer? Hablando espiritualmente, convertirse, alejarse y volver a acercarse a Dios. La primera pregunta. ¿Puede? Pues que alejarte no significa necesariamente morir, ¿no? Ahora también, a lo mejor nunca había nacido de nuevo. Es esa posibilidad. Si el hombre fuera infiel, Dios permanece fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Sí, ahí vemos la parábola también del hijo pródigo, ¿no? Pues el hijo pródigo siguió siendo hijo, nada más que se alejó. Y ya cuando regresó, pues su padre estaba pues dispuesto a recibirlo, pero siendo hijo. Nada más que lo vistió y le dio el anillo y las sandalias, todo eso, ¿no? Pero seguía siendo hijo, ¿no? Ok. Y 2, segunda pregunta de este mensaje. Cuando las mascotas mueren, ¿van al cielo? Cuando las mascotas mueren, ¿van al cielo? ¿Qué dicen? Las mascotas. Las mascotas. Las menoscotas. Y si son perros callejeros que no son mascotas, entonces no van al cielo. ¿Qué onda? Las mascotas Creo que nada más los perritos o los gatos, nada más. Sí, arañas y esas cosas. Ahí no entran así. Sí, les explicaste el evangelio. Los gorriones, ¿no? Los Se gorrones, decía, ¿no? tienes que predicar el evangelio a toda criatura y si no le preguntas... Sí, hay que preguntarle a Ya San fue. Francisco de Asís, que llamaba al hermano lobo y a la hermana ave. Que Rubén Darío, este poeta creo que es nicaragüense, tiene un poema maravilloso, se llama El Lobo de Gubbio, precisamente de entre el lobo y San Francisco, realmente maravilloso, maravillosísimo. ¿Era Goreno o Gubbio? Es que este lobo es italiano y era Gubbio. El lobo de Gubbio era italiano, entonces sí. También yo espero que si pasa eso, no sea no te encuentres con aquel el que trataste súper mal porque te va a encontrar. El perro ahora sí te va a glorificado morder. Pero ¿qué onda? Ahora ya volvamos al tema. ¿Qué onda con los animales? La neta, hay ciertas personas para las que esto es algo realmente muy importante en sus vidas. O sea, saber si su perrito va o no al cielo. Hay personas que toman esto con alguna seriedad que evidentemente nosotros no le damos. ¿Qué onda? ¿Los animales, las mascotas van al cielo? Yo pienso que no es el tema de la Biblia, porque habla de la redención de los hombres, pero pensaría lo siguiente. No tengo ni idea. Sí me gustaría, pero no tienen el mismo valor los animales que Exacto. los seres humanos. Proverbios dice que el hombre misericordioso tiene cuidado de su bestia. Y el hombre misericordioso es ese hombre que tiene una relación con Dios y con la misericordia de Dios. Y entonces hace aquí lo que tiene que hacer aquí y ya lo demás se lo deja a Dios. O sea, como ese tema de si mi mascota o mi familiar o quien sea van al cielo, pues eso ya es tema de cada quien con Dios. Pensando que los animales pudieran decidir o por esa no capacidad de decidir, pues que Dios les haya
provisto de un lugar en la eternidad, ¿no? ¿Qué piensan los demás? ¿Van al cielo o no? Yo, a título personal, no creo. O sea, creo que los animales tienen un espíritu, un hálito de vida. Exacto. Es chistoso porque tú como maestro del Apocalipsis, dentro de todas las revelaciones de los cielos nuevos, tierras nuevas, igual en Ezequiel, igual en Daniel, el cielo no habla de estas bestias, o sea, describe ciudades, describe Pues seres maravillosos, exacto, seres celestiales, pero no describe como, sí, mira, Togui está ahí y con este cuerpo, o sea, no describe otro. Es Chogui. Chogui. El pájaro Chogui. Chogui, no. Pero es el panda, ¿no? Pues sí, pero el perdón. ochentero, ¿dónde quedó el ochentero? Chogui. Bueno, seguro las mascotas de los mundiales iban a estar allá. ¿Cómo se llamaba? El Kobe, ¿no? Era el del Curro. mundial. Ay, Naranjito. Naranjito de España 82, ¿no? ¿Cómo se llama? Piqué. Eso sí. Piqué, porque Piqué sería... Bueno, Piqué a lo mejor sí va a estar en el cielo si se le predica el evangelio. ¿Quién sabe? Porque Lo que luego- sí la Biblia nos muestra son caballos, el Señor Jesús regresando en caballos, y algunos piensan que va a haber gatos, porque si no, no habría cómo hacer las cuerdas para las arpas. Sí. Aparte son los guardianes En el cielo de las puertas. De la, Ya del ahora con la inframundo. tecnología ya habría van a ser cuerdas de digitales. metal. También por ahí está Arpas digitales. pinta esta imagen de que habitarán el cordero y el león juntos, dice, ¿no? Pero está en el hablando del milenio. Ese es el milenio, ajá, en la tierra, aquí en la tierra. Y es el cordero, me parece que está con el lobo. Con el no. Ajá, y el Juntos. buey está con el león. Y el Algo niño así. con Y el el niño áspide. con el áspide. Entonces como que sí Aspi. pinta una, o sea, sí hay a lo mejor es la creación del... Pero eso El es milenio. en el milenio, ajá, aquí en la tierra, no, Ahora no en los cielos nuevos y de tierra nueva. Una cosa sería si va a haber animales o no en el cielo, y la otra cosa, que creo que era la pregunta, si los que estuvieron en la tierra Van a van a resucitar estar allá. allá, ¿no? Yo creo que puede haber animales, creo que puede ser parte de la creación. No creo que sean estos animales resucitados que vas a encontrarte ahí a tus... No sé. Sí, o sea, que vas a ver a tu perrito. ¡Ay! Sí, no diría Pablo cuando dice, consuélense los unos a los otros con estas palabras, los que durmieron primero, que anteceden y tal. Pues creo que ampliaría el tema y diría, bueno, consuélate porque si tu mascota fulana de tal durmió, pues va a resucitar cuando el Señor venga y resucite. Yo y pienso tal. esto, cuando esta idea de una mascota, o sea, una mascota es un animal que tienes en casa y le pones nombre y bla, 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 pero por ejemplo, aún cuando le platica Natán a David de esta historia de un hombre que tenía... Y que dormía no con dice- ellos en Pero, sus- pero no era su mascota, tenía nombre o algo, era un animal que cuidaba mucho. Y que se lo iban a etcétera, comer ¿no? de todos modos. Creo que Y por eso lo estaban cuidando mucho. esta historia de una mascota creo que es mucho más acá en nuestra manera de... Igual y las mascotas contemporáneas van al cielo y las de tiempos bíblicos Bueno, no habían por lo alcanzado. menos hay mascotas que sí están viviendo su cielo en la tierra. Que las tratan como... Que puede ser un infierno. realmente, ¿no? Ahora, yo voy un poquito a lo que decía Yayay. Ahora sí que en vida, hermano. Es decir, creo que una mayordomía de los recursos que Dios nos ha dado, ¿no? Una visión bíblica de la vida, incluye no un trato cruel a los animales, ¿no? Y que incluye tratar a los animales como animales. Exacto. Ajá, ¿no? Exacto. Y yo añadiría solamente una cosa más. Si necesitas que tu mascota esté en el cielo es porque Cristo no es suficiente. O sea, es como que si estando con el Señor sientes que te debe a tu mascota, hay un problema ahí de prioridades muy grande. Porque estaríamos preocupándonos por nuestra mascota viendo tanta gente en el mundo que no ha escuchado el Evangelio y habría un problema ahí claro. serio en el corazón de la gente. ¿Cómo va este texto? Tribilín, te quiero más que rintintín. Ay, sí. Y los dos son mascotas. Y los dos son Como mascotas. el Tintín. También es cierto que, o sea, es cierto que muchas personas, por ejemplo, yo he visto, quiero decirlo con cuidado, porque sí es cierto que hay personas que se encariñan mucho con los animales, ¿no? Pero hay personas, por ejemplo, que le agarran tanto aprecio y la providencia, a lo mejor de Dios, también permite que tengan ciertas mascotas y se encariñan y todo. Pero solamente que pues uno no puede confiar en eso, ¿no? O sea, a lo mejor Dios lo da ahí como
sé, una misericordia o algo, pero realmente en quien debemos de tener puesta nuestra confianza o paz o todo eso en Cristo, ¿no? En su palabra, en todo. Sí, es el Señor Jesús el que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces nuestra mascota no puede, ¿no? Es Dios, el Padre, que ha prometido guiarnos aún más allá de la muerte. Y volvemos al punto que nos aclaraba, Ciber. Si me es más importante X mascota, y entiendo el aprecio, yo he tenido mascotas y he llorado cuando se me han muerto o se me han enfermado, lo que sea. ¿JJ ha llorado? Es una manera de decirlo. Es una manera de decir, es una manera de decir. Es una manera poética. Sí, ¿recuerdan un temblor que sucedió hace como un par de años? Unas lágrimas que cayeron de Ya, ¿Se acuerdan ahora que se inundó? No podemos tomar en serio este tema. Es imposible. Era un búfalo. Eran lágrimas de diamante. Es que cuando mi leoncito que vivía en mi recámara... Te robamos la autoridad de lo que ibas a decir. Perdón, JJ, sigue lo que estabas es haciendo. que tenía un oso grizzly y... Un oso grizzly. Ay, ya. ¿Era tu mascota un dragón de Komodo o algo así? Y cuando Ok, entonces... el de Job, el animal que... A un leviatán. Exacto. Aquí está JJ domando a leviatán. ¿Cómo se llama en el regreso del Jedi? El señor que cuando le matan a su mascota al principio. ¿El rancor? Un rancor. Bueno, en fin, por lo menos. No se pudo. Señores, pues traten bien a sus mascotas porque igual y no los vuelven a ver. No, pero de veras que sí, eso sí creo que es un punto bien, bien importante. O sea, tenemos que cuidar de la creación sin el grado de exageración. Exacto, que dices, su justo medio. pero sí, o sea, parte del reflejo de la imagen de Dios en nosotros restaurada tiene que incluir una buena mayordomía de todos los recursos que tenemos, ¿no? Pero incluso en el cielo, la Biblia dice que el Señor lo llena todo. Es decir, pues si ya lo llena todo, pues para No hará falta una mascota. No hará falta nada. Nada absolutamente. Si las coronas las vamos a arrojar delante de él. Es una mascota también. Ahora sí que va a estar por allá el gato volador. Con su respectivo cuidado. Ok, vámonos por favor, despidámonos. Yo nada más quiero decir, el libro del que hablaba Alex sí existe en español, el de Kaiser, ¿no? Decías, sí era ese. Y es Pasajes difíciles de la Biblia. Y es de mundo hispano. Sí, recién. ¿Y no hay uno que diga Y hay otro si las también muy mascotas van bueno. al cielo? Diccionario de dificultades y aparentes contradicciones bíblicas. Exactamente. Esos dos son de mucha ayuda, hablando de los temas. Pues ahí revisen, a lo mejor viene esto de las mascotas también. Josué Ayuso, que no te presentaste, pero ahora despídete. Nos vemos, amigos. Cuídense mucho. Saludos. César Cárdenas, Hasta luego. Dodo Robles, Hasta luego. Benji, Hasta luego. JJ, Bye. Alex. I'm Batman. Mi nombre es Ibert Cruz y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Gracias a Benji, que estuvo en los controles, y a Idalia, como siempre, que está encargada de que esto esté en las redes. Adiós.